Bueno, me complace en decirles que tenemos un panel de expertas y que es de lujo, en verdad, y quienes van a compartir sobre la experiencia en Chile de estudiantes que presentan retos múltiples y sordoceguera en el aula y la implementación del decreto 83 en la sala de clase. Este panel está compuesto por Caroline Sánchez de CIDEVI, Irene Medina de Unilivi y Teresa Barriento, directora de la escuela Jan Van Dyck, y va a ser moderado por la profesora Pamela Latapia. Antes de comenzar, quiero leer un poquito el currículum de las expertas para luego ya dar pie entonces al desarrollo de este panel. Teresa Barriento es profesora de educación diferencial, capacidad visual, magíster en educación diferencial con mención en necesidades múltiples en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile. Irene Medina es profesora de educación especial, especialista en discapacidad visual, jefa de la unidad técnico-pedagógico de Unilivi Concepción, y Caroline Sánchez es profesora de educación especial, especialista en discapacidad visual y directora ejecutiva de CIDEVI. Bienvenidas ambas. Va a estar moderando entonces este panel la profesora Pamela Latapia. Muchas gracias. Antes de comenzar, yo quiero agradecerle a las profesoras que están con nosotros. Quiero también agregar dentro del currículum de Caroline Sánchez, ella es profesora de educación diferencial con mención de discapacidad visual, como bien dijo el presentador. Es licenciada también en educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el magíster en educación con mención en currículo en comunidad educativa de la Universidad de Chile. Tiene una especialización en sordoceguera y discapacidad múltiple de Perkins School for the Blind, training en educación de estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera de Perkins School for the Blind, y directora ejecutiva de CIDEVI. También nos acompaña Roxana Stay Figueroa, quien es profesora de educación diferencial con mención en problemas visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene un postítulo en psicopedagogía de la UNAR y especialización en necesidad educativa especiales y múltiples y sordoceguera del Mineduc. Magíster en desarrollo cognitivo, mención en evaluación dinámica de prevención al aprendizaje de la UDP, y también tiene un diplomado en diseño universal para el aprendizaje, y de la escuela también ella trabaja en la Escuela Especial San Alberto Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros, así que yo les doy la palabra ahora a nuestras queridas colegas. Buenas tardes, muchas gracias Pamela. Estamos acá muy felices de que nos hayan invitado en esta oportunidad con una tarea y un desafío mucho mayor que tiene que ver con la implementación de este decreto. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo en conjunto con las 3 instituciones que nos convocan y la cual me va a acompañar en esta presentación la directora de Corpalip, la directora Teresa Barriento, y quien nos acompañará en las preguntas o las respuestas de las consultas va a estar Irene Medina de Coalivi y Roxana Stay de nuestra Escuela Especial San Alberto Hurtado. Como bien decía, nos tocó un desafío importante compartir la implementación del decreto 83 en escuelas especiales con necesidades educativas múltiples, en la cual nuestras 3 instituciones favorablemente hemos tenido el apoyo constante de Perkins desde el año. Bueno, ahí vamos a contar un poquito la historia. Acá vamos a contar cada una de las historias de nuestras instituciones. Corpalip, que no lo conoce, bueno, más bien conocido Corpalip, más que Escuela Especial Jan Van Dyck, tuvo el reconocimiento oficial en el año 2003, recordando que Corpalip tiene nacimiento hace mucho más antes del 2003. Escuela especial para que atiende con estudiantes con necesidades educativas múltiples. Desde el 2004 recibe apoyo y asesoría del programa Hilton Perkins y en la actualidad va o se está preparando para sus nuevas instalaciones, y como bueno, lamentablemente el tema de la pandemia ha hecho que gran parte de estas tareas se cumplan y las podamos llevar a cabo ahora. Ahí está su página web, www.corpalip.cl, si alguien quiere conocer más al respecto. Después compartimos con la Escuela Especial Unilivi
más bien conocida Coalivi, también la Corporación de Concepción, una institución que es del sur de Chile, cuyo reconocimiento oficial es desde el año 1981, por lo tanto es la más antigua de nosotras tres, la cual nos da experiencia en muchas áreas de las cuales nosotros en la actualidad llevamos a cabo. Su escuela especial tiene un internado por ser la única del sur de Chile y obviamente para atender a niños y jóvenes con discapacidad visual. Desde el año 1989 recibe asesoría y apoyo del programa Hilton Perkins, en la cual nosotros hemos sido parte de esas asesorías, hemos sido invitados, por lo tanto nuestra relación es de muchos más años, más que nuestro nacimiento de nuestras instituciones. Desde el año 2019 cuenta con un nuevo edificio que atiende a estudiantes con necesidades educativas múltiples sin discapacidad visual. Este edificio en la actualidad también producto de la pandemia, a partir del 2019 está obviamente esperando ahí a que lleguen nuestros estudiantes. Y finalmente CIDEVI, que es donde pertenezco y donde soy la directora ejecutiva, y Roxana Stay es la directora de la escuela especial, a la cual vamos a aludir acá, que es la escuela especial San Alberto Hurtado, cuyo reconocimiento oficial fue el 2013. Nosotros tenemos data de atención mucho más antes que ese año. La escuela especial que atiende especialmente a niños con discapacidades múltiples y sordoceguera. Desde el 2006 recibimos apoyo y asesorías del programa Hilton Perkins formalmente en nuestra institución. Desde el 2020 contamos con un nuevo local, así que lo dejamos también invitados a todos ustedes, que está ubicado en Libertad 35, en plena comuna de Santiago, a metros del metro ULA, ¿ya? Estas son nuestras tres instituciones, cuyas tres instituciones llevamos trabajando quizás, yo diría, hace un par de años, quizás una década en conjunto. Hemos compartido experiencia y además hemos compartido estrategias de trabajo. Queremos nosotros reconocer este trabajo colaborativo de estas tres instituciones, entendiendo además que nuestra población claramente va de una institución a otra y por lo tanto también en este sentido hemos sido más colaborativas que competitivas. Un poquito hacer mención a que fuimos invitadas, en este caso para hablar de cuál es la implementación en relación a este decreto 83 que parte en vigencia del 2015 de ahí en adelante, ¿cierto? Y fue en proceso esa vigencia en algunos espacios escolares también, a la cual ya se hizo mención en el conversatorio anterior. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a partir de esto o cómo queremos nosotros, en el fondo, dar la base de nuestra conversación? A partir de este documento que fue elaborado justamente por estas tres instituciones y como bien nombraba anteriormente Mirla Arco, un grupo también de profesionales que trabajan en el área de necesidades educativas múltiples y sordoceguera, a lo cual en el fondo se nos convocó a pensar y también a tomar ciertas consideraciones que este decreto 83 de alguna otra forma no daba totalmente respuesta a nuestras instituciones. Estoy hablando de instituciones, escuelas especiales que atienden niños con necesidades educativas múltiples y sordoceguera, ¿sí? En este documento, que en el fondo nosotros queremos hacer mención y al cual vamos a hacer de alguna otra forma hincapié en algunas áreas, está elaborado obviamente en conjunto con nuestras instituciones y otros profesionales y está dividido en dos aspectos, el aspecto administrativo y el técnico-pedagógico, a la cual nosotros vamos a aludir a cada uno de estos aspectos donde nosotros queremos desprender nuestras inquietudes y también nuestros desafíos al respecto. Bueno, ¿dónde están los análisis o los puntos críticos de esta aplicación de este decreto? Acá vamos a partir principalmente por los aspectos administrativos, que es la parte 1, y vamos a aludir a dos áreas, la nomenclatura y conformación de los cursos, a lo cual hace mención también este decreto, a lo cual nosotros también como escuelas especiales tenemos que hacer obviamente la homologación, y los procesos de validación y certificación de estudios, ¿ya? Y acá vamos a dar cuenta cuáles son los aspectos o los aspectos que son que tienen vigencia para nosotros y de que alguna forma en el decreto 83 se hacen los desafíos para nosotros como instituciones, ¿ya? Estamos acá principalmente hablando a nivel de atención temprana y en los aspectos positivos están, obviamente que están trabajamos bajo el decreto, o sea, en función de las bases curriculares de educación parvularia, lo que hace también el aporte, la atención al estudiante y a la familia, y obviamente lo que hace que nuestras instituciones también tengan los espacios para poder atender a este nivel,
¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que se nos presentan a través de este decreto? Primero, obviamente, en la actualidad nosotros podemos atenderlo en un espacio físico, pero ahora con este decreto, este espacio físico requiere una infraestructura y horario específico, claramente, para poder atender a esta población, ¿cierto? En la actualidad hay un decreto que te obliga a postular, o sea, el fondo te da las bases para postular a proyectos de atención temprana, que es el ordinario, que el ordinario 0106 de abril 2019. En el fondo habla de cuáles son las áreas, de cuál se deben postular o cómo se debe postular para tener proyectos de atención temprana. Y después, en ese ordinario, que en el fondo solo decía que el decreto 87, es decir, los estudiantes que tienen discapacidad intelectual podían tener esa posibilidad. Pero en el año 2020 salió un nuevo ordinario, que es el ordinario 5, el número 56, donde habla y da cuenta de las nuevas orientaciones en atención temprana en escuelas especiales. Que básicamente uno de los principales objetivos es que tenga un espacio adecuado, que en el fondo cumpla la normativa casi como tener un jardín infantil con todo lo que tiene que ver en infraestructura. Ese es el desafío mayor que se nos presenta a nosotros en escuelas especiales, considerando que antiguamente nuestros decretos vigentes, en la actualidad, el 89 y el 87, daban la pauta para atender atención temprana en nuestros espacios escolares. Otro desafío que se nos presenta es la nomenclatura o los cursos que tenemos que homologar claramente en relación a la educación básica, ¿sí? Donde el principal aspecto positivo que podemos destacar, obviamente, es que favorece la agrupación por edad cronológica, donde respetamos también la edad de nuestro estudiante y también respetamos la situación de cada uno de los estudiantes. También los mismos cursos tienen la nomenclatura de educación básica y prebásica, que también de alguna otra forma estamos respetando también a nuestros estudiantes en función de su edad y obviamente del desarrollo en relación a la educación prebásica y básica. Bueno, este es el desafío que les manifestaba, tanto en el decreto 87 como en el 89 teníamos la posibilidad de tener niveles en atención temprana. ¿Cuál es el desafío principal de nuestros estudiantes de acuerdo a este decreto que nos presenta, claramente hablando de atención, obviamente de la posibilidad de atender a todos nuestros estudiantes, en la edad de permanencia en la educación especial? Teniendo la posibilidad antiguamente nosotros de que nuestros estudiantes tuviéramos o buscábamos, obviamente, el alargue también de atención hasta los 24 años, ¿sí? Ahora, obviamente, atendiendo a estas nuevas nomenclaturas, nuestros estudiantes tenemos que llegar hasta el octavo básico y buscar la forma de ver cómo atenderlos también, o buscar la estructura legal para poder atender el nivel laboral, ¿sí? A partir de este decreto 83, obviamente estos niveles de atención temprana en nuestra institución, escuela especial que atiende necesidad educativa múltiple y sordoceguera, obviamente el nivel de atención temprana desaparece, no solamente los niveles de prebásica y básica en adelante. ¿Qué más? Como bien decía, obviamente nuestros desafíos están en el nivel laboral principalmente. Lo que dice, además, en relación a la edad cronológica, una de nuestras mayores preocupaciones, y estamos obviamente buscando la forma también de ocuparnos para atender esta necesidad, es que no hay una concordancia entre la edad de ingreso de octavo básico e el ingreso también a los cursos a nivel laboral, ¿sí? Por lo tanto, también considerando a nuestros decretos antiguos, los decretos que estaban vigentes, había una cantidad de años que obviamente permitía también a los estilos, a las formas de aprendizaje y también en relación a la capacidad de nuestros estudiantes, alargar un poco la edad en la escuela especial. Lo que hace ahora reduce la cantidad de años en la escolaridad de nuestros estudiantes en espacios, en el fondo, de escuela especial. Estamos hablando siempre en este contexto. Que el desafío que tenemos todavía, que aún está vigente el decreto 89 y todavía está en vigencia el decreto 87, lo que hace también que nosotros tengamos que hacer una alineación a partir de estos decretos con las bases curriculares también de base, ¿cierto? Y obviamente con las bases curriculares de educación parvularia.
que también que se nos desafió en este proceso es que entró en vigencia el decreto 67, obviamente a partir del 2019-2020, que ya está en vigencia, lo que tiene que ver también las formas de evaluar en relación a nuestros estudiantes. Nosotros acá, ¿qué destacamos? Es la evaluación de observación en los procesos de aprendizaje, que es gran parte de nuestra tarea, atender a la necesidad, atender al contexto, atender al espacio cultural, atender claramente cada una de las áreas necesidades de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que nos sucede con este decreto en vigencia? Es que es claramente más bien al contenido y es cuantificable, ¿sí? Tenemos que ahora, obviamente, poner nota en la relación de los contenidos entregados a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen un ritmo de aprendizaje, obviamente, en relación a sus características, quizá es mucho más lento que el resto de los estudiantes, por lo tanto tenemos que atender sí o sí a sus necesidades, ¿sí? ¿Qué nos permite también este decreto 67? Hay una necesidad de implementar sistemas de comunicación versus aprendizajes académicos. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros claramente tenemos que trabajar en función de sus características comunicativas, buscar los recursos para trabajar en relación a aquello y obviamente también tenemos que atender también cuáles son los contenidos curriculares, ¿cierto? Que de alguna u otra forma, una de las grandes necesidades que nos ha pasado a nosotros, o quizás los mayores desafíos que nos hemos encontrado y que tiene que ver, quizás a partir del ministerio nos da la facilidad, pero eso también tiene que ver en función de los lugares que a nosotros nos revisan los documentos presentados por cada una de nuestras instituciones y dependemos claramente de ello, entiendan lo que se está haciendo o se entienda lo que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Bueno, por ahora nuestra certificación no está completamente validada, por lo tanto también hace ciertas dificultades a la finalización del espacio regular de nuestros estudiantes, ¿cierto? Evita la permanencia, lo que conlleva menos años de escolaridad, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, nosotros antiguamente teníamos la posibilidad de buscar la posibilidad de que nuestros estudiantes tuvieran mayor permanencia en la escuela para poder entregar, obviamente, mayores aprendizajes, buscar la forma también de compartir con sus pares. En la actualidad nuestros estudiantes van a tener que egresar de este espacio escolar mucho antes de que complete totalmente estos aprendizajes significativos en el interior del colegio. Ahora dejo invitada a la directora Teresa Barriento, colega. Ella va a ver la parte de aspectos técnicos pedagógicos. Muchas gracias. Un especial saludo a todos quienes nos acompañan hoy día en este congreso. Como dice Caroline, vamos a ver algunos de los aspectos técnicos pedagógicos involucrados en estos procesos. Claramente todos como educadores, como profesionales dedicados a la atención de discapacidad múltiple, estamos convencidos de que todos nuestros estudiantes tenemos que tratar con ellos de alcanzar su máximo potencial. Y también estamos convencidos de que todos pueden aprender. Ahora, tenemos herramientas en este momento como las bases curriculares, los decretos vigentes, el enfoque ecológico funcional, todos estos elementos que ustedes ven en pantalla que apoyan este trabajo. Más aún encontramos dificultades, sobre todo cuando estamos pensando en estudiantes con discapacidad múltiple, con grandes problemas de comunicación y cognitivos, con grandes desafíos cognitivos y de comunicación. La mayoría de las escuelas, tanto especiales como regulares, comienzan su trabajo con estudiantes que en su mayoría tienen establecidos sistemas de comunicación. A nosotros nos pasa de que pasamos años tratando de instaurar sistemas de comunicación y de pronto tenemos niños de 7 u 8 años que se supone que están en tercero, cuarto básico, que todavía estamos tratando de instaurar un sistema de comunicación donde él pueda comunicar a la familia, comunicar su conocimiento, pueda elegir material, pueda realmente participar de la comunidad y que no es tan fácil para él acceder a contenidos curriculares, académicos de los niveles donde él está.
Estás muteada, Tere. Ay, no se ha escuchado nada de lo que dije. Ahora. No, repetir, Nada de nada. no, la última parte solamente. Un minutito. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, el decreto 83 nos dice que tenemos que tener como único referente el currículum nacional. Esto implica tanto para párvulos como para educación básica. Esto implica que existe un plan de estudios, ¿verdad?, por el cual hay que regirse, que tiene una cantidad de asignaturas y una cantidad de horas asignadas para trabajar los contenidos curriculares. Ese es un gran desafío, si quieren, para nosotros que trabajamos con discapacidad múltiple en sus grados más severos, puesto que necesitamos poder adecuar más esto para nuestros estudiantes. Esto implica que en un quinto básico debemos tener inglés, por ejemplo, cuando los estudiantes aún no están en condiciones de trabajar una segunda lengua, cuando recién están implementando un nivel básico de comunicación. Necesito que me pases a la siguiente diapositiva, Carol, para que podamos ver cuál es la propuesta que se nos hace. La propuesta nos dice que las escuelas especiales tenemos la posibilidad de organizar nuestras propias propuestas curriculares, flexibilizando la organización temporal, por ejemplo, de los objetivos de aprendizaje y también los tiempos estimados para lograr esos aprendizajes. En verdad, el decreto 83 es maravilloso en el sentido de que nos da libertad para elegir los objetivos de aprendizaje para nuestros estudiantes. En ese sentido, y también nos presenta nuevos desafíos en temáticas para trabajar con los estudiantes. Pero aún así, tenemos dificultades importantes. Tenemos también la experiencia de escuelas especiales que han presentado propuestas curriculares y programas propios que no han sido aceptados por las direcciones provinciales justamente porque se modifica la carga de horas por asignatura, por ejemplo, y no nos permite reasignar esas horas a otros elementos que a nosotros nos podrían ayudar mucho más. Por ejemplo, dedicar más tiempo a trabajar lengua de señas en lugar de tener inglés, o a trabajar la tecnología, el uso de las tecnologías con nuestros estudiantes. Entonces, tenemos aquí dos aspectos súper importantes en nuestro trabajo con la discapacidad múltiple. Tenemos el enfoque ecológico funcional que obviamente da énfasis en los aprendizajes significativos que favorezcan la autonomía de los estudiantes y establecer sus sistemas de comunicación. En cambio, las bases curriculares, el enfoque de este currículum nacional, en el fondo busca hacer más énfasis en los aprendizajes académicos, en una evaluación sumativa. Como les decía hace un momento, no hay una flexibilidad en la carga de horas. No se considera aquí que nuestros estudiantes requieren de anticipación para comenzar un trabajo, luego contextualizar la situación, ir en un trabajo uno a uno. Nosotros en las escuelas especiales llevamos muchísimos años trabajando con planificación diversificada porque todos nuestros alumnos son diferentes. Eso no es nada nuevo para nosotros. El tema está en el tipo, a dónde tenemos que, cuál es nuestro referente. El alumno de quinto básico de la educación regular, ese es nuestro referente, el alumno de octavo. ¿Cómo vamos a alcanzar contenidos académicos que están tan distanciados de la realidad? Podemos hacer adecuaciones curriculares grandes, las hacemos habitualmente, pero aún así tenemos que
considerando los espirales de aprendizaje, aún así tenemos estudiantes con un nivel simbólico tan bajo, tan concreto, que la distancia entre lo que se pide y lo que él puede hacer es muy importante. Entonces necesitamos nosotros de mayor flexibilidad para trabajar con los estudiantes. Obviamente nosotros también trabajamos de forma individual, nosotros con los decretos con los que funcionábamos antes también nos daba mayor libertad para de pronto trabajar con la comunidad, hacer visitas domiciliarias donde se podía trabajar con la familia, con los vecinos, para que comprendieran que cuando ese alumno iba le tenían que dar tiempo para respuesta, para hacer un espacio para que ese estudiante pudiera de pronto ayudar en algo o trabajar en el negocio de cercano a su barrio, por ejemplo. Son elementos que ahora se ven mucho más forzados porque estamos ante una normativa que nos enfoca hacia un currículum académico y nosotros necesitamos poder trabajar de manera más funcional con nuestros estudiantes. El currículum nacional no considera que nosotros tenemos que enseñar cosas que en otras escuelas no se enseña. O sea, en ninguna escuela regular se enseña a lavarse los dientes. Se les da indicaciones a los chicos y a la familia que es necesario lavarse los dientes todos los días. Pero nosotros podemos usar horas y horas en cosas como esa, aprender a lavarse los dientes. El trabajo en equipo siempre es fundamental y la familia es muy fundamental para nosotros. O sea, realmente no podemos hacer nada sin ellos, porque y muchos de nuestros estudiantes con discapacidad múltiple tienen grandes niveles de dependencia. Entonces, si la familia no coopera y no aprende también que debe exigir a su hijo que tiene que usar la anticipación en casa, que los pictogramas son necesarios de usarlos en casa y que no se pueden tomar vacaciones de comunicación durante el verano, porque si dejan de usar los pictogramas, las anticipaciones, el estudiante no avanza. Tenemos grandes situaciones como estas. Nosotros en este momento tenemos, en el abordaje de este momento de nuestros estudiantes, claramente tenemos herramientas como los planes de apoyo individual, los planes de adecuaciones curriculares individuales. En verdad, son muy buenos elementos que nos ayudan para el logro de los aprendizajes que nos planteamos con los estudiantes. Nuestros estudiantes requieren considerablemente más tiempo para alcanzar cualquier objetivo, a veces años, o sea, años para lograr la conciencia numérica, por ejemplo. O sea, de verdad, es difícil este tema. No es imposible, estamos convencidos de que siempre tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que todos alcancen los mejores niveles de participación en sus familias, en la sociedad, que tengan, como decía Mirla, un comportamiento adecuado, como decía Débora, que participen en la mejor forma posible, pero hay muchos elementos anteriores al aprendizaje académico que de pronto tenemos que desarrollar nosotros en nuestras escuelas. Obviamente hacemos adecuaciones curriculares muy significativas, como les decía recién, enfatizando el contexto, la funcionalidad de los contenidos que les vamos a pasar para que sean significativos para ellos. Y por eso muchas veces utilizamos una metodología aproximada, digamos, a el aprendizaje basado en proyectos, porque eso nos ayuda a que sea significativa esa actividad con el estudiante. O sea,
para nosotros dividir una actividad en lenguaje, matemáticas, ciencias y tecnología, a veces no tiene tanto sentido como hacerla en una actividad todo de una vez. O sea, si vamos a trabajar en el huerto, si vamos a preparar galletas, tenemos la posibilidad de trabajar lenguaje, ciencias, matemáticas, tecnología, todo en uno. Esa es la forma de trabajar con nuestros estudiantes. Tenemos que considerar también la resistencia que tienen los estudiantes a estas largas cargas horarias, cuando tampoco sus niveles de sus niveles de ay, se me fue la palabra, de atención y concentración. Exactamente, eso fue lo que se me fue. De atención y concentración son más limitados. Entonces, es fundamental considerar esos aspectos cuando estamos planificando y cuando estamos pensando en el currículum con nuestros estudiantes. Además de las terapias que obviamente tratamos, en nuestro caso en la escuela especial, en verdad, tratamos de que los alumnos no sean sacados de la clase para tener terapia, sino que el terapeuta pase a ser un facilitador de la actividad para que él pueda participar de mejor manera. El kinesiólogo trabaja allí para que él pueda moverse y participar. El fonoaudiólogo trabaja ahí para que pueda participar, para que use el switch, que no cae del cielo el switch. ¿Cuántos meses tenemos que trabajar para que el estudiante comprenda que al apretar el switch está dando una respuesta o está haciendo una petición? No es automático y tiene que pasar a formar parte de su vida. Y también tenemos que trabajar con la familia para que así sea. Bueno, nosotros también pensamos que tenemos que seguir reflexionando. El decreto 83 nos abre posibilidades, pero también nos complica en los aspectos que ya les he mencionado. Creo que aún no se visualiza las reales necesidades de los estudiantes con discapacidad múltiple, con necesidades educativas especiales múltiples en el decreto 83. También volvemos a enfatizar en la distancia entre los contenidos académicos que se nos pide en relación a las actividades y a las necesidades funcionales de nuestros estudiantes. Obviamente, si tenemos un estudiante lector, jamás vamos a pensar en retroceder, sino que vamos a ir hacia adelante y vamos a darles todas las posibilidades. Pero la verdad es que discapacidad múltiple en sus grados más complejos no van a llegar a un proceso lector. Bueno, y creo que por estas circunstancias aún falta que se respeten más los derechos de nuestros estudiantes, a ir realmente a su propio ritmo. Eso es, en el fondo, lo que nuestras 3 instituciones han querido plasmar para ustedes, presentarles esta realidad que es muy compleja, donde, como les decía al principio, nos toca realmente instaurar sistemas y eso se demora mucho tiempo. Gracias.